Hola y bienvenidos a Iglesia Fielder. Estamos felices de que hayas sintonizado con nosotros hoy. Y si es la primera vez que nos visitas, nos encantaría saber para poder conocerte e ayudarte a conectar con nosotros. Puedes dejarnos saber de dos maneras. Si estás en los Estados Unidos, puedes enviar un mensaje de texto con la palabra conectar al 94253 o puedes visitar nuestro sitio web iglesiafielder.org/conectar. Al hacer eso, vas a recibir un formulario que puedes llenar para conocerte un poco más y alguien de nuestro equipo puede saludarte personalmente. Hoy es un domingo muy emocionante. Este domingo y el próximo domingo vamos a empezar una nueva serie de mensajes llamado Hechos, Pasado y Presente. Y vamos a poder escuchar de unos plantadores de iglesia que tenemos una asociación con ellos. Hoy vamos a escuchar del pastor Andrés Laracuente y él tiene una palabra del Señor para nosotros hoy. Entonces, prepara tu corazón y asegura que tener tu Biblia cerquita. Vamos a comenzar nuestro servicio alabando al Señor juntos. Gracias Cristo, oh aleluya, oh aleluya, eres fiel, oh aleluya, oh aleluya, te exaltamos, oh aleluya, oh aleluya, gracias Rey, gracias Rey, mil gracias te doy Señor por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, aleluya. oh aleluya, Gracias Cristo. gracias Cristo, Oh, aleluya. oh aleluya, Eres fiel. eres fiel, Oh, aleluya. oh aleluya, Te exaltamos. te exaltamos, Oh, aleluya. Gracias, Rey. gracias Oh, mil gracias te doy, Señor, por tu bondad. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Gracias por salvarme a mí. Mi alma clama, aleluya. Gracias por salvarme a mí. Oh, gracias Señor. Tú has sido fiel, Señor. Mi alma clama por ti. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón rebosa hoy. Te amo, Dios, te amo. Tú has sido fiel, tú has sido fiel. Gracias, Señor, mil gracias. Mi corazón
a poder cantarle, gritarle, tocar instrumentos, bailar, para celebrar a nuestro Dios que se lo merece. Amén. Él nos trajo de nuestro Egipto, rompió nuestras cadenas y nos libera. Gracias, Señor. No olvidaré la forma en que traíste liberación al éxodo en mi vida. Me hallaste y libraste de lo que había en contra de él. Oh Jehová, la victoria está en ti, eres quien pelea por mí. Aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. Me libraste, tú ves mi guía cada día. Tu fuego es la luz en mi camino. Me hallaste y libraste de lo que había en contra mí. Oh Jehová, la victoria está en ti, eres quien pelea por mí. Aleluya, aleluya. Tú has abierto el mar por mí y me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. La victoria está en ti, tú eres quien pelea por mí. Aleluya, canta aleluya. Tú has abierto el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. Vamos a aplaudir a nuestro Dios. Cuando llegaste a mi Egipto, tu mano me sacó y en libertad camino. Y en tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo, no. Por eso cantaré. Venciste a la muerte con la furia de tu amor. Llegaste a mi Egipto y tu mano me sacó. En libertad camino y en tus promesas, Dios, nunca voy a olvidarlo, no. Por eso cantaré. Venciste a la muerte con la furia de tu amor. La victoria está en ti, tú eres quien pelea por mí. Aleluya, canta aleluya. Has abierto el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya. La victoria está en ti, eres quien pelea por mí. Aleluya, aleluya. Tú has abierto el mar por mí, me guiaste hacia ti. Aleluya, aleluya.
es nuestro Salvador. Y antes de continuar adorando su santo nombre, permíteme compartirte la historia bíblica en el capítulo 3 del libro de Daniel, donde 3 jóvenes hebreos son condenados a arder en un horno de fuego. Y todo porque se rehusaron a adorar a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había erigido. Y también se negaron a adorar a los dioses que el rey adoraba. Y estando dentro del horno, el rey se dio cuenta que no había solo 3 siluetas, sino que había una cuarta silueta con aspecto divino. Y no está de más compartir que esos 3 jóvenes salieron ilesos del horno sin ningún tipo de quemadura, con sus ropas impecables y sin ningún tipo de olor a humo, porque el Señor estaba con ellos sobre las llamas. Y nosotros creemos que hoy nuestro Padre quiere hacerte saber que el Señor Jesús no está desde arriba contemplando tu situación, ni a un costado animándote para que salgas adelante por tu cuenta. El Señor Jesús está caminando sobre las llamas de tu problema, está ahí contigo, está caminando sobre las llamas de tu dolor, está caminando contigo sobre las llamas. Así que canta con nosotros esta verdad. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Sí, Señor. En las aguas. En las aguas hundiste mi pasado. Sé que un esclavo del pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente, no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las aguas. Uno más entre las aguas que pudo el mar abrir.
Nada nos separa de ti, Señor. Ni lo alto ni lo profundo. Nada podrá separarnos de tu amor. No hay nombre igual. No hay nombre igual al nombre de Cristo. Sí, Señor. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé, Decláralo. yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede dar a abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede dar a abrir. En mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Sí, Señor. Hola, saludos. Mi nombre es Andrés Laracuente. Yo soy pastor de la Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Puerto Rico. Y quisiera darle gracias y estamos muy contentos, tanto la Iglesia Bíblica Metro, mi esposa, mis hijos, por la invitación que nos acaban de hacer. Y mi deseo es poder exponer la palabra de Dios. Gracias de antemano y espero que de alguna manera esto pueda ser de edificación y bendición para sus vidas. Si están allá en tu casa, me gustaría que pudieras ir a tu Biblia a el libro de Hechos. Hechos capítulo 16, los versículos que vamos a estar exponiendo en esta mañana son los versículos 1 al 10. Hoy quiero hablarle de cómo debemos responder al llamado de salir por causa del Evangelio. Y también me gustaría que podamos observar qué criterios debemos observar para ese llamado, esa misión de ir y llevar el Evangelio a las naciones. Así que vaya conmigo a Hechos 6, versículos 1 al 10. Y dice así la palabra. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. Según pasaban por las ciudades, entregaban los
acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran. Así que las iglesias que eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Versículo 6. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Al leer este pasaje nos ponemos a pensar en diferentes cosas que ocurren hoy en día. Y uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia actual es que invertimos más en lo estético, invertimos más en hacer cosas antes que ser. Pasamos o pensamos de que vamos a ser aprobados por Dios por lo mucho que tal vez tengo de conocimiento, mi oratoria, cómo visto, cómo hablo, las decoraciones. Pero se nos olvida algo muy importante que este pasaje nos está sacando a la luz, y es el carácter. A veces invertimos esfuerzo, tiempo y dinero en simplemente cosas estéticas. Pero lo que este texto nos está mandando a ver y que podamos entender es que por encima de todo lo que nosotros podamos hacer, necesitamos primero ser. Y en mis pasos iniciales, recuerdo cuando comencé la plantación en Puerto Rico, recuerdo como si fuera hoy que me enfocaba inicialmente en ver qué local o qué sillas iba a comprar, o soñaba con el edificio, cómo me gustaría tener un edificio de esta manera. Y con el pasar del tiempo me fui percatando que eso no era lo más importante en el tema de la plantación. Cuando empecé a madurar, empecé a orar, empecé a pedirle al Señor dirección, Él me fue mostrando que más que un edificio, más que tener unas buenas sillas, más que tener un buen equipo, unas buenas luces, lo que Él quería era trabajar con mi corazón. Y la única manera de yo poder trabajar con el corazón, o que Dios pudiera trabajar con el corazón, es el Evangelio. Es caminar con Él, era conocer quién Él era. Y la realidad del asunto es que cuando vemos el pasaje que estamos viendo hoy, cuando Pablo busca a alguien para que lo acompañara a su misión, la misión de llevar el Evangelio, no buscó a alguien con los criterios que muchos hoy en día buscamos. Buscó a una persona llena de carácter. Y el carácter que vemos en este joven llamado Timoteo es el carácter fruto del Evangelio. Es el Evangelio que ya había escuchado este joven, lo que produjo en él una vida de carácter. Y hay tres cosas que sí nosotros debemos hacer, que es producto del Evangelio. De los versículos 1 al 5, lo que nosotros debemos hacer es responder para llevar el Evangelio. De los versículos 6 a 9 vamos a ver cómo debemos depender de Dios y no de ti mismo para llevar el Evangelio. Y sobre todo el versículo 10 nos va a llevar a analizar y a ver que debemos de llevar el Evangelio y solo el Evangelio. Leamos el versículo número 1, la primera parte, para entender un poco el contexto de lo que está sucediendo. Dice el versículo 1, capítulo 16, Pablo llegó también a Derbe y a Listra. Y detengámonos ahí. Este es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya el apóstol Pablo había salido a plantar iglesias. En Hechos capítulo 13 lo vimos con su amigo, su colaborador, Bernabé. Allá estuvieron plantando diferentes iglesias. Allá estuvieron pasando momentos difíciles. Fueron azotados. Pablo fue apedreado, casi termina muerto. Y en esos momentos tan difíciles llegan entonces a Jerusalén.
En Hechos capítulos 15, lo que estamos viendo es un concilio donde se plantea de que si había que tener una obra para ser salvo, la obra de la circuncisión. Ese concilio quedó en que no hay obras que nos puedan salvar a nosotros, solamente la obra de Cristo Jesús. Solamente poner nuestra fe en Cristo es la única manera de nosotros ser salvos. Ahora bien, pasa el concilio, entramos en Hechos 16 y Pablo siente la necesidad de reclutar. Pablo siente la necesidad de buscar a alguien para que lo acompañara. Pablo nunca estuvo solo. Estaba Silas, pero aparte de Silas, Pablo necesitaba más personas para llevar la obra del evangelio. Ahora bien, ¿a quién escogió Pablo? Versículo 1, segunda parte. Y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo recluta a un joven llamado Timoteo. Al parecer este joven es fruto de la primera iglesia plantada por Pablo hace 5 años antes, según el contexto. Así que ahora Pablo viene a recoger el fruto de la obra de la plantación. Viene a recoger a un joven llamado Timoteo. La pregunta es, ¿por qué Timoteo y no otros? La iglesia estaba creciendo, muchos se estaban convirtiendo, pero ¿por qué específicamente Timoteo? Y la razón principal es el carácter. Y aquí observamos 2 características esenciales para ser enviados. Versículo 2, testimonio, y el mismo versículo 2, obediencia sincera. Observamos el testimonio cuando el texto dice que hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y cuando hablo de testimonio, no hablo específicamente de aquel día en que Dios me salvó y pasé de muerte a vida. No hablamos de eso, sino de cómo el evangelio de manera progresiva ha ido transformando mis paradigmas, mis expectativas, mi manera de pensar, por consiguiente mi manera de vivir. Cómo ese mismo evangelio ha hecho una obra regeneradora y santificadora en mi vida. Yo recuerdo que cuando hace un tiempo atrás Dios me salvó allá en Puerto Rico, de manera progresiva la evidencia de la salvación, más que yo mismo notarla, todos los que estaban a mi alrededor empezaron a notarla. ¿Qué le pasó a Andrés? Ya no habla como antes, ya no piensa como antes, ya ni queremos estar con él porque algo cambió en su vida. Pero precisamente de ese tipo de testimonios es que estamos hablando aquí específicamente con Timoteo. La pregunta cuando nosotros vemos este tipo de testimonio es, ¿las personas que nos rodean han visto la obra de Dios en nosotros? Las personas que nos rodean, hermanos en la fe, tu comunidad, tus compañeros de trabajo, tus líderes de tu iglesia, ¿han visto ese cambio, esa transformación en tu vida? Porque lo primero que vemos que Pablo examina, no conocía a esta persona, sino fue lo que los demás hablaron de esta persona. Y sabemos que en un mundo caído muchas personas van a hablar mal, etc. Pero lo más importante es qué dice la iglesia. ¿Qué dicen mis hermanos de mi vida transformada? ¿Qué dice mi familia de cómo yo era antes a cómo soy ahora? No todos hablamos bien, o sea, eso es muy cierto, pero lo importante es que el testimonio es fruto de la obra de Dios en tu vida. Ahora bien, hay otra cosa que vemos aquí y es obediencia sincera. Dice el texto que Pablo lo circuncidó por causa de los judíos. Aquí hay algo bien interesante. En Hechos 15, precisamente, lo que Pablo va a llevar a las iglesias para animarlas en la fe no es otra cosa que una carta diciendo que no se tienen que circuncidar para ser salvos, que lo único que tienen que hacer es creer en Cristo, que no hay ninguna obra para ser salvados. Y Pablo comienza y va a hacer ese viaje misionero para llevar esas cartas a las iglesias, para que se animen, para que descansen en la obra salvadora de Dios. Pero entonces aquí dice que Timoteo fue circuncidado. La pregunta es, ¿por qué? Y la razón es porque Pablo no quería que al escoger a Timoteo
muchos de los que estaban empezando en la fe, que venían de trasfondo judío, Timoteo no fuera un tipo de piedra de tropiezo porque estaba con Pablo. Me explico. Se supone que aquellos de padres judíos, los niños desde pequeños los circuncidaran. Pero al tener una madre judía y un padre griego, como dice el texto, pues Timoteo no fue circuncidado. Y para entonces evitar ser piedra de tropiezo y que hablaran mal del evangelio, entonces Pablo lo circuncida y desarrolla lo que sería la teología, o por así decirlo, el punto de sacrificar nuestras libertades, por así decirlo, por el bien de otros. Eso lo vemos en Corintios y en otros pasajes, en Romanos 14 también observamos eso. Ahora bien, pensemos por un momento en Timoteo. Él no tenía por qué hacerlo, pero él estuvo dispuesto y disponible a circuncidarse con el fin de participar en la obra del evangelio. Él no tenía por qué hacerlo, pero él entendió que si él quería continuar e ir con Pablo a hacer la obra que Dios lo llamaba a hacer, había que tener un precio, un costo, un sacrificio. ¿Ves la obediencia de Timoteo? ¿Ves su carácter? Fruto del evangelio obrando, el evangelio que predicó Pablo hace 5 años, fruto de ese evangelio en la vida de él. Y esto nos debe de llevar a meditar en lo siguiente. ¿Qué estás y qué estamos dispuestos a sacrificar para obedecer el llamado que Dios nos está haciendo? ¿Qué estás dispuesto a dejar para comenzar en la obra? Siempre el evangelio demanda de nosotros un sacrificio. Ningún sacrificio como el que hizo Cristo en la cruz. El varón perfecto que vivió la vida que yo debía vivir y no viví, que murió en una cruz, que el Padre desató su ira sobre el Hijo en lugar mío. Jamás vamos nosotros a experimentar el dolor, pero sí hay sacrificios. En ocasiones las familiares nos van a dar la espalda por seguir a Cristo. En ocasiones los compañeros de trabajo no van a hablar bien de nosotros y simplemente lo que van a decir es: no quiero saber de lo que me estás hablando. Y como de la abundancia del corazón abra la boca, tú vas a estar hablando lo que conoces, lo que amas, lo que piensas. Va a haber dolor en este momento. Pero el punto es, como dice Jesús en Mateo 19:29, hay una esperanza para el que sigue a Cristo. Y mire lo que dice Jesús en Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora bien, ¿qué impide que respondas al llamado? Lo único que nos debe impedir es que al ver nuestra vida tengamos una ausencia de carácter. Que al ver nuestra vida estemos dependiendo más de nosotros mismos, habilidades, de nuestros recursos, y no estemos dependiendo de Dios. Y si es ausencia de carácter, pues gloria a Dios, aún también hay esperanza. Reconoce primero que te falta, amén. Busca dirección de tus líderes. Sirve tu iglesia local no para ser vistos, sino para glorificar a Dios. Timoteo ni tan siquiera dice el texto que estaba buscando reconocimiento, sino que fue reconocido por 2 ciudades porque simplemente se dedicaba a servir a Dios, fruto del evangelio que había conocido. Timoteo no buscaba recompensa, Timoteo no buscaba llamar la atención. Él no dijo: Pablo, envíame a mí. Él simplemente hizo la voluntad de Dios. Tal vez muchos lo vieron porque dijeron: ese joven se esfuerza por lo que hace. Amén. La iglesia vio en Timoteo tal vez lo que vio la iglesia en Jerusalén en Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando fueron a escoger a los diáconos. Tal vez vio en Timoteo buena reputación, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, listo para hacer la tarea. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar cuando vemos este pasaje. No debemos anhelar tener paso 1, paso 2, paso 3. Debemos anhelar tener una relación con Dios. Debemos anhelar ser llenos del Espíritu. Debemos anhelar el caminar con Dios, porque fruto de eso es que los demás van a poder ver la obra de Dios en nosotros. Es la transformación del Evangelio
no un acto externo, sino un acto interno, lo que va a sacar a la luz las intenciones del corazón, lo que va a sacar a la luz nuestra devoción a Dios. Ahora bien, con esto en mente, ¿estás listo para responder? Si tienes el carácter, gloria a Dios. Y como dije anteriormente, si no lo tienes, también gloria a Dios. El ministerio no es un llamado a la autorrealización, sino a la negación. No es un llamado a la popularidad, al contrario, para muchos vas a ser impopular. El actuar puede glorificar a Dios, el servir sí puede glorificar a Dios en el ministerio y en ir y hacer la obra de plantar o ayudar a alguna plantación. Pero en ocasiones, si no estamos listos, también podemos glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque nos vamos a preparar conforme a su evangelio para cuando estemos listos ser enviados a proclamar el evangelio, ser enviados a ayudar a una plantación. No importa cómo lo veamos, lo importante es que sirvamos y caminemos con Dios por causa de su evangelio. Y si no sabes qué hacer, si no te ves con el carácter, sé paciente, prepárate, ora, busca a hombres piadosos que te puedan ayudar en el camino. Dios es más glorificado en tu paciencia que en tu insistencia. Ahora bien, el texto no solo nos invita a responder cuando estemos listos, sino que también nos anima a depender de Dios para llevar el evangelio. Versículo 6 en adelante. Mire lo que dice. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasaron por Misa, descendieron a Troas. Por la noche se les mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Miren cómo es, más que tu propia obra, mire cómo es la obra del Espíritu Santo. Mire cómo Él está dirigiendo a la iglesia, dirigiendo a Pablo, dirigiendo a los apóstoles, dirigiendo la obra evangelística dentro de todo. Nosotros en Puerto Rico tenemos la serie del libro de Hechos y orando, viéndole sabiduría a Dios, decidimos ponerle Hechos de Jesús, la expansión de su iglesia. ¿Y por qué Hechos de Jesús? Porque es Jesús en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo dirigiendo toda su obra. Es la tercera persona de la Trinidad dirigiendo toda la obra evangelística, todo el esfuerzo, todo lo que está haciendo la iglesia es obra del Espíritu Santo. Y lo vemos claramente en estos versículos. No vemos a Pablo diciendo, no, yo quiero ir por acá. No, yo quiero hacer lo que mi corazón dicte. No, yo quiero hacer lo que me place. No, yo quiero hacer lo que mi idea, mi opinión, mis argumentos. No, yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que estamos viendo. Lo que el autor nos trata de enseñar es que no es la habilidad, no es el criterio de Pablo, es la obra de Dios, es el Espíritu Santo guiando a Pablo. Ahora bien, hoy en día no tenemos un tipo de manifestaciones literales así como vemos en el libro de Hechos, pero tenemos la manifestación completa de su obra y es su palabra escrita. Es su palabra la brújula, es su palabra el guía, es su palabra la que nos va a decir por dónde debemos de ir, si debemos hacerlo, si no debemos hacerlo, si debemos de detenernos, si debemos de esperar un poco más, si debemos de actuar ahora. Es su palabra. Es la sabiduría de Dios escrita. Hay un pastor que dice, Dios escribió un libro. Y a veces nosotros estamos más enfocados en cosas externas que en el libro que Dios escribió para nosotros. Y lo que el Señor desea es que nosotros nos saturemos de este libro, que nos llenemos de este libro, porque es su palabra lo que nos va a dirigir en todas las áreas de nuestra vida. Y es su palabra lo que nos va a dirigir para saber cuándo debo plantar, dónde debo plantar, qué obra debo hacer y qué obra no debo de hacer. Si me debo de quedar, si me debo de ir. Es todo por medio de su palabra. La pregunta es, ¿cómo dependes del Señor en tu vida
diaria. ¿Oras simplemente antes de salir de tu casa como si fuera un protocolo? ¿O estás caminando con Dios? No es lo mismo. A veces yo he dicho, tengo una relación con Dios. Sí, pero hay diferentes tipos de relaciones, unas funcionales y otras disfuncionales. Y más que tener una relación con Dios, es que camines con Dios. El caminar con Dios es lo que está pasando aquí. Pablo camina con Dios y este grupo de discípulos está caminando con Dios y Dios está dirigiendo sus pasos. Hoy en día dependemos de tantas cosas. Dependemos del Wi-Fi, sin eso morimos. Dependemos de nosotros mismos, de nuestros dones, habilidades, de nuestros recursos. Pero no dependemos de la obra y la suficiencia de la palabra de nuestro Señor para todas las áreas de la vida. Pablo tenía algo muy claro. El Evangelio por sí solo produce el efecto que tanto anhelamos. A veces estamos tan enfocados en los adornos que se nos olvida que si nosotros somos fieles en exponer el glorioso Evangelio, el mismo Evangelio va a producir las conversiones que tanto nosotros anhelamos. Es dejar de esforzarnos en nuestra fuerza y dejar que sea el Evangelio el que dirija toda la obra que Él quiera hacer. ¿Dónde vemos eso? Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 6. Miren lo que dice Pablo. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio, que ya ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo está haciendo también en ustedes desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Es el mismo Evangelio el que va a dar fruto, el que va a dar el carácter, el que va a dar la madurez, el que va a dar la dirección para saber qué nosotros debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? Descansar en ese Evangelio y más que nuestros propios criterios. Ahora bien, hemos visto que debemos responder al llamado cuando estamos listos en nuestro carácter, que debemos depender de Dios y no de nuestras habilidades. Y por último, no vamos a llevar nuestras ideas o conceptos o paradigmas al campo misionero. No vamos a hacer nuestra iglesia, vamos a hacer su iglesia. Vamos a dejar que sea el Señor y la predicación del Evangelio lo suficiente para transformar este mundo. Y lo único que nosotros debemos llevar es lo que dice el versículo 10, que es el último versículo. Llevar el Evangelio y solo el Evangelio. La buena noticia de que en Cristo Jesús hay perdón y salvación, no por obras. La buena noticia de que Cristo es suficiente, que la obra está completa. Esa es la función. Mire cómo dice el versículo 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahora, en este grupo de personas se encuentra Pablo, se encuentra Silas, se encuentra Timoteo. En el versículo 10 Lucas se incluye, así que está Lucas. Y lo que ellos están llevando es el Evangelio. Así estamos viendo cómo ellos están siendo fiel, no en los recursos. Lucas era médico. Él no fue a llevar medicina. Él fue a llevar la medicina del alma, que es el Evangelio. Pablo pudo haber llevado su expertise en la Torá, pero él solamente se dedicó a llevar el Evangelio. Timoteo tal vez pudo haber dicho, miren mi carácter, 2 pueblos hablan bien de mí, pero Timoteo no dijo eso. Timoteo lo que iba a llevar es el Evangelio, porque lo único que tiene poder para resucitar a muertos espirituales es el Evangelio glorioso de Jesucristo. Muchos esperamos o esperan que las condiciones adecuadas estén en perfecto, que todo esté perfectamente bien para salir a proclamar el Evangelio. Pero si nos recordamos lo que Jesús dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pablo no esperó que las condiciones fueran adecuadas. Pablo caminó y en el camino
Dios añadía las condiciones para que el evangelio siguiera expandiéndose. Ahora bien, ¿qué enseñó Pablo y este grupo? ¿Qué enseñamos nosotros en la iglesia? ¿Qué debemos enseñar nosotros como iglesia hoy en día? ¿Qué debemos enseñar aquí en Texas? ¿Qué debemos enseñar en México? ¿Qué debemos enseñar en Guatemala? ¿Qué debemos enseñar en Venezuela? ¿Qué debemos enseñar en Puerto Rico? Lo único que debemos enseñar es el glorioso evangelio de Jesucristo. No nuestras opiniones, no nuestras ideas, no nuestros conceptos. ¿Por qué Pablo y todos los apóstoles y nosotros debemos enseñar el evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio es poder de Dios para santificación. Es por medio del evangelio que podemos ser llamados. Es solo por medio del evangelio que podemos ser formados. Es por medio de ese glorioso evangelio que podemos ser guiados. Es por medio de ese glorioso evangelio que podemos caminar en este mundo caído. Es por medio de ese evangelio que podemos ir al mundo y hacer discípulos. Es por medio de ese evangelio que una madre que perdió a su hijo puede ser consolada. Es por medio de ese evangelio que un padre que antes era abusador ahora adora al único Dios verdadero. Es por medio de ese evangelio y solamente ese evangelio que una persona que asesinó puede ser perdonada. Y yo no sé qué circunstancias tú te encuentras hoy en día, pero el evangelio tiene el poder para cambiar todas tus circunstancias. Y pero sobre todas las cosas, el evangelio tiene el poder de transformar tu vida por siempre y para siempre, para que vivas para la alabanza de su gloria. ¿Tu mayor esfuerzo cuál debe ser? Llegar a los estándares que estamos viendo, llegar a ser un hombre de carácter. ¿Ese debe ser tu mayor esfuerzo? ¿O el ser un hombre de carácter es una consecuencia? Pues tu mayor esfuerzo a la luz de lo que vemos en las Escrituras es tener una relación con Cristo Jesús. Tu mayor esfuerzo es tener una relación con Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. La consecuencia de tener una relación con Dios va a hacer que tengas una vida de carácter. Y por consiguiente, esa vida de carácter es lo que va a ser el motor, lo que va a ser lo que va a hacer que te guíe para que puedas entonces ir al campo misionero y sobre todas las cosas, plantar iglesias, ayudar a plantaciones de iglesias. Tienes que ser discípulo, tienes que capacitarte. Ese es el evangelio el que te capacita para la obra. No es un asunto de que puedo hacer o no puedo hacer. Así que mi deseo con esta predicación es animarte. Es animarte a que sea guiado solamente por el evangelio. Es animarte a que seas transformado por el evangelio. Es solamente animarte para que tú puedas vivir para la gloria de Dios. Es animarte a que antes de hacer, seas. Es animarte a que respondas a la palabra de Dios. Es animarte a que dependas de Él. Es animarte a que salgas a llevar el glorioso evangelio de Jesucristo. Hoy por hoy, estás ahí en tu casa, o donde quiera que estés, escuchando este mensaje. Y este mensaje debe de animarte a que vivas cada día anhelando el evangelio, a que vivas cada día para la gloria de Dios. Yo quisiera que así mismo como estamos allá en tu casa y acá juntos, pudiéramos pensar qué Dios quiere de mí, qué Dios quiere que yo haga, cómo yo debo responder a su llamado, cómo yo debo responder. Y mientras meditas en esas palabras de cómo debes responder a tu llamado y cómo debes responder al evangelio,
Hoy quiero que prepares tu corazón con esta alabanza. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Haz de ti, Señor, oh, llénanos, Señor, te seguiré, construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, allí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido, no. Iglesia, quiero que ustedes entiendan que Dios está moviéndose y Él está haciendo un llamado en la vida de muchos de ustedes en el día de hoy. Y es posible que se están preguntando, no estoy seguro, ¿cómo yo sé? Primero que nada comienza con tú pasar tiempo con Dios, estando allí buscando la dirección de Él, como dijo el pastor Andrés en el día de hoy, buscando que Dios te dé la dirección. Y cuando tú pasas tiempo con Él, cuando tú enfocas tu vida en el mensaje del Evangelio, tú vas a ver que Dios te va a traer la claridad que tú necesitas para poder ser obediente al llamado que Él tiene para ti. Y para algunos de nosotros el llamado es ahora, para algunos el llamado es espera. Pero si no estamos dispuestos a poner nuestro sí en la mesa, jamás y nunca vamos a saber la respuesta que Dios tiene para nosotros. En el día de hoy te voy a invitar a que respondas a este mensaje, primero que nada, acordándote del bello mensaje del Evangelio. Porque es por medio del bello mensaje del Evangelio que somos impulsados para ir a donde Dios y decirle, aquí estoy, úsame. Porque sabemos que cuando nosotros nos rendimos a Él, vamos a tener la mejor versión de la vida que Dios quiere para nosotros. Aun cuando quizás hay momentos difíciles, estando en su voluntad es lo que Él quiere para nosotros. Para eso es que Él nos creó. Y podemos estar bajo su voluntad
podemos estar seguros de que su voluntad es buena para nosotros gracias al bello mensaje del Evangelio. Así que les voy a invitar a que preparen el pan. El pan representa el cuerpo de Cristo que fue quebrantado en tu lugar. El cuerpo de Cristo que fue abatido y dolido por ti y por mí cuando nosotros no lo merecíamos. Cuando nosotros éramos lo que merecíamos esa paga del pecado, Cristo lo tomó por nosotros. En esta mañana te voy a invitar a que tomes del pan, acordándote del sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. Te voy a invitar a que prepares la copa. La copa representa la sangre que fue vertida en nuestro lugar. La preciosa sangre intachable de Cristo Jesús, que no merecía ser derramada, pero fue derramada por ti y por mí. Y gracias a que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, deberíamos nosotros también estar dispuestos a hacer lo mismo. A decirle a Él, usa mi vida para tu propósito. Tomemos de la copa juntos en este momento. Iglesia, yo sé que Dios está obrando en la vida de muchos de ustedes. Hay muchos de ustedes que están sintiendo que Dios está haciendo algo en su vida, pero quizás quieren hablar con alguien. Les quiero dejar saber, estamos aquí para eso. Les invito a que por favor, si desean que nosotros nos conectemos contigo, hay varias maneras en las que puedes hacer eso. Puedes enviar la palabra conectar al número 94253. Al hacer eso te llega un formulario corto y nos da suficiente información para conectar contigo. Pero quizás se te hace más fácil dejar un comentario ahí con tu número de teléfono, sea por WhatsApp o cualquier cosa así, quizás un correo electrónico. Hay alguien de la iglesia que quiere conectar contigo en este momento. Así que si deseas hablar con alguien, necesitas oración, necesitas hablar con alguien sobre lo que Dios está haciendo en tu vida, déjanos saber dejando un comentario en este video que tú estás viendo y alguien se comunicará contigo prontamente. Estamos tan agradecidos de que han estado sintonizando con nosotros. Déjenme orar por ustedes y luego seremos enviados. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo juntos. Te damos gracias por la oportunidad de estar contigo. Te amamos, Dios. Gracias por todo lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Qué palabra tan profunda. Esperamos de que puedes ver la mano de Dios en tu vida y en tu iglesia. Y si el Señor ha puesto en tu corazón una acción o un paso de fe, te queremos animar de que tomas esos pasos en oración y con un corazón obediente y humilde a nuestro Dios. También queremos agradecerte por invertir en nuestra iglesia. Es a través de tu generosidad radical que nosotros podemos unirnos a lo que Dios está haciendo por toda nuestra ciudad y por todo el mundo. Si deseas dar tu ofrenda, puedes hacerlo enviando el mensaje de texto Fielder ESP al 77977 o puedes visitar nuestro sitio web iglesiafielder.org/dar. Muchas gracias otra vez y gracias nuevamente por acompañarnos hoy. Te queremos decir que eres muy importante en los ojos de Dios. Él tiene un plan enorme para usted y Él te quiere muchísimo. Esperamos verlos la próxima semana. Mientras tanto, Iglesia Fielder son enviados.